Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí una vez más con ustedes, grabando un podcast más con una mujer que también tenía muchas ganas de que estuviera con nosotras. Ella ya estuvo en la revista Momento hace algunos años, para ser exactos, en la edición de noviembre de 2018. Y pues no podíamos dejar de invitarla a Las Hijas de la Malinche, porque la verdad es que hoy en día sigue activa, haciendo mucho trabajo. Y la verdad es que a mí me da mucho gusto recibirla, me da mucho gusto poder escucharla y que nos pueda compartir parte de su trabajo. Así es que yo le doy la más cordial bienvenida a Olivia Terova. Ella es escritora, orgullosamente tlaxcalteca. De hecho, su abuelo me dio clases. Olivia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias y muy contenta de estar aquí en este espacio. Ay, pues gracias a ti por coincidir, porque de pronto como que es difícil. De hecho, la verdad es que yo tenía muchas ganas de que Olivia formara parte de un evento que este año no lo hicimos. Pero ya, yo creo que será el momento indicado para que esté presente. Entonces, la verdad es que sí, estoy muy contenta de que ahora podamos coincidir, porque sé que, bueno, pues tú estás más en la Ciudad de México. Y cuando me enteré que andabas por aquí, pues dije, sí, voy a hacer lo posible para que podamos coincidir y podamos platicar contigo. Porque, pues siempre es importante conocer a escritoras que son de nuestro estado, ¿no? Que además son muy pocas, digo, no son muchas, y pocas también las que realmente se mantienen en un ritmo de estar produciendo libros, que eso también es importante, porque no es una tarea fácil, ¿no? Ahorita nos platicarás más, pero bueno, a mí me gustaría, antes de entrar, digamos que en materia, hacer una breve presentación. Y digo breve porque, bueno, pues podríamos extendernos más, pero la cosa es platicar contigo y hablar de tus libros. Así es que, si me lo permiten, pues Olivia Terova es escritora, editora y traductora. Estudió comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y lengua y literaturas hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de Un lugar seguro en 2019, híbrido entre ensayo y autobiografía feminista, publicado en México por Paraíso Perdido y en España y en Argentina por Las Afueras. Respirar bajo el agua es otro de sus libros, en 2020, y es una compilación de cuentos en contextos urbanos con mujeres como protagonistas y pequeñas manifestaciones de luz. Que esto es en 2021 y está conformado por ficciones que exploran las repercusiones íntimas de la violencia social. Publicado por Dharma Books, algunos de sus escritos han sido publicados en este país, Revista de la Universidad y Samoa. En 2020 formó parte de la antología Mexicanas, 13 narrativas contemporáneas, editada por Laura Baeza para Editorial Fondo Blanco, y de la compilación En una orilla brumosa, seleccionada por Verónica Gerber para Gris Tormenta. En 2021 editó la antología de cuento y ensayo Los cuerpos que habitamos, ficción y no ficción sobre nuestro derecho a decidir, sobre educación sexual, aborto, maternidades y disidencias, para la editorial Analfabeta, en coedición con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y ustedes me dirán si no valía la pena que alguien como Olivia pudiera estar justamente en el podcast de Las Hijas de la Malinche. La verdad es que ahora que tuve la oportunidad de leer este libro, el primero, que creo que pues ha sido con el que yo me pude acercar más a ti, que es Un lugar seguro, eres una mujer que aborda nuestros temas de las mujeres de una manera tan simple. Nos tomas de la mano y nos llevas por, creo que, momentos por los que muchas mujeres hemos pasado, ¿no? Así es que, pues la verdad me da muchísimo gusto, Oli, que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno,
A mí, antes de entrar de lleno a todo este mundo de la escritura, Oli, me gustaría preguntarte cómo fue tu niñez en Tlaxcala. Bueno, pues es difícil de resumir porque, no sé, hay muchas cosas que me vienen a la mente cuando me dicen niñez, ¿no? O sea, para empezar, en lo que más pienso es en la casa de mis abuelos, justo a quien tú habías mencionado, mi abuelo Cesario Teroba. Así es. Mi abuela Catalina Jaime, que pues vivían muy cerca de donde yo vivía y los íbamos a ver muy seguido. Y mi abuelo tenía una biblioteca muy grande. Y la verdad también era una biblioteca, pues en sus intereses, ¿no? Mucha historia, mucha geografía, muchas cosas de política. Y por ahí había temas de literatura que de pronto estaban un poco revueltos, ¿no? Entonces hubo mucho de aprender de muy niña a encontrar mis lecturas entre otras cosas que no era lo que quería leer justo en ese momento. Entonces había mucho de esa exploración ahí. También, pues, siempre fui una niña introvertida, además, tuve grandes amistades, pero en los libros me pude encontrar con cosas que a veces me costaba decir o que me costaba, entender del mundo, ¿no? A veces, no sé, creo que, por ejemplo, yo le pregunto a mamá y dice que era una niña muy tranquila y como que luego yo estaba como pensando cosas, imaginando cosas y y era bonito, ¿no? También cuando me tocó crecer en Tlaxcala, pues también creo que era un lugar aún más pequeño de lo que es ahora, entonces había como grandes comunidades de niños, no sé, como mi familia extendida de mi lado paterno, pues veía a mis primas, jugaba con ellas, no sé, creo que tuve una infancia muy, muy rica en muchas experiencias y también afortunadamente tuve este acercamiento de los libros desde muy chica, creo que eso también me fue marcando en lo que iba a pasar más adelante. En esta biblioteca que tú mencionas, que digamos que me la imagino, ¿no? ¿Qué era lo que te sorprendía de ese espacio? Pues es muy curioso porque mi abuelo tenía muchos libros, pero muchos, y también pues no tiraba nada. Entonces de pronto encontrabas folletos de hace 10 años y tenía todo en una bodega a nivel subterráneo, ¿no? Entonces eso después nos dimos cuenta de que no era una decisión tan buena porque en un momento la biblioteca se inundó y se perdió la parte baja de los libros. Entonces lo que yo más recuerdo era el olor a humedad y a mí me gustaba. Ya después de grande tuve que dejar esa afición porque me empezó a dar alergia, pero de niña me gustaba estar entre el olor a humedad, el olor a papel. O sea, recuerdo mucho esa sensación de la biblioteca. Y era muy sorprendente y también él tenía algunos libros viejos. O sea, ahorita esos libros ya no existen o están ya echados a perder porque cuando yo los vi de niña, hace 30 años, estaban viejos ya. Sí. Entonces esta sensación de ver cosas de otra época también me deslumbraba mucho y me impresionaba como una estética que era distinta a la actual, ¿no? Incluso cómics, por ejemplo, que leían mi mamá y mis tías de niñas, creo que no tiraban nada, entonces estaban ahí. Entonces yo leía textos que eran de hace 30 años y me sorprendía mucho ver un estilo de dibujo que no era el de las caricaturas de ese momento, ¿no? Claro. Eso era algo que me llamaba mucho la atención. Y de pronto te detenías, sí, pues ahí a curiosear o simplemente observabas o tomabas algo que realmente te llamara la atención. Pues una cosa muy, muy curiosa y muy divertida es que mi abuelo siempre era muy defensor del trabajo, ¿no? Entonces, desde chiquita me decía, te voy a pagar por ordenar la biblioteca, pero yo tenía como 5 años, ¿no? Y yo decía, sí. Entonces me ponía a ordenar los libros y no ordenaba nada porque de pronto encontraba un libro y ya me quedaba ahí leyendo un cómic. Sobre todo tenía unos cómics de clásicos para niños que recuerdo que me gustaban mucho. Y otro una colección que se llama El Quillet de los Niños, que todavía me encanta, o sea, que la adoro, que tiene unas ilustraciones hermosas. Y me acuerdo que yo luego llegaba con mi abuela y le decía muy culpable, es que no ordené nada. Y me decía, no importa, ya me pagaban, y era como mi domingo, ¿no? Pero tenía, o sea, estaba yo ahí en la biblioteca, agarraba lo que me llamaba la atención y a veces platicando con una de mis tías, ella me guiaba un poco, ¿no? Porque le decía, ay, me gusta tal cosa. Ella me decía, bueno, si te gusta esto, entonces puedes leer esto otro, ¿no? Y así es como se fue haciendo el camino lector. Era una especie como de
bibliotecaria, ¿no? De las que llegan y te van guiando hacia dónde o qué quieres leer, ¿no? Sí, muy necesaria Claro. porque te digo que el lugar era inmenso para mí de niña y a veces veía títulos muy impresionantes y los leía y decía no entiendo nada, ¿no? Así como de pronto veía que decía epistemología y decía, sí, suena súper bien. Y ya, o sea, 10 años, algo así decías, no sé qué es esto, ¿no? Entonces Sí, era muy sí. necesario tener con quién platicar. Oye, ¿y no crees que fue como una cuestión de parte de tu abuelo el darte este trabajo para acercarte a los libros? Sí, posiblemente y también a la idea de trabajar. O sea, él siempre, incluso con mis 2 hermanos, siempre les estuvo diciendo, bueno, vamos a ordenar periódicos, vamos a o levántense temprano y vamos a piscar maíz, ¿no? Le gustaba mucho vernos activos, entonces, ¿no? Era parte de, y a mí me tocó, yo creo que él ya había visto que sí, que estaba interesada por los libros y pues me tocó hacer ese trabajo. Además, creo que es justo esa generación la que nos tocó, creo, en el que efectivamente para ellos era importante que te vieran ocupados, ¿no? O sea, como que estuvieras haciendo algo. Siempre hay algo que hacer en casa y pues ellos tenían como que todo. O sea, tú podías decir, ¿pero qué podemos hacer? No, claro que sí podemos hacer. Y entonces ya te daban las indicaciones de qué es lo que tenías que hacer. Y por supuesto siempre había trabajo, ¿no? Sí, claro que sí. Oye, Oli, ¿y tu formación fue en Tlaxcala hasta qué nivel? La preparatoria. Después me fui en la universidad a Puebla. Y decides estudiar comunicación dudando en estudiar algo que tuviera que ver con letras. Sí, totalmente. De hecho, de eso venía hoy platicando con mi hermano porque fuimos a Puebla a ver la universidad donde él va a estudiar y yo le estaba contando de cómo fue mi decisión. O sea, yo tenía mucha determinación de estudiar letras, incluso había pensado en idiomas y siempre está la pregunta, ¿no? De qué vas a vivir y qué vas a hacer a partir de eso. Y la verdad yo no sabía y eso es algo que creo que incluso se refleja en un lugar seguro y en mucho del trabajo que intento hacer con los círculos de lectura, porque me parece que es muy importante tener esos ejemplos, ¿no? O sea, como de sí se puede estudiar letras y hacer cosas y hay todo un panorama, ¿no? En ese momento yo no lo sabía. Entonces, con el miedo y un poco también con la inquietud de vivir en otro lugar, que también era algo que tenía de adolescente, dije, voy a estudiar comunicación porque esa carrera no está en la universidad pública en Tlaxcala, entonces es mi pretexto de voy a estudiar allá y al mismo tiempo, pues, algo que me gustaba mucho de la currícula de comunicación es que abarcaba historia del arte, antropología y muchas cosas que me llamaban la atención, ¿no? Pero pues se me quedó la espinita de que quería estudiar letras, o sea, no se me quitaba de encima. Y terminaste la carrera, o sea, nunca desististe o nunca dijiste en el primero, segundo, tercero, no, esto no es lo mío, yo creo que me voy. Decides terminarla. Sí lo pensé muchas veces, pero algo que tengo que agradecer muchísimo a la UAP es que es una universidad muy generosa y gracias a ellos tuve un intercambio académico, o sea, podía hacer otras cosas a la par de la carrera. Ellos permiten titularte por promedio, lo cual también es muy, muy amable de su parte, porque a veces en otras universidades titularse dura muchísimo tiempo y es todo un reto, ¿no? Y entre muchas otras facilidades que me dio la carrera, dije, no, prefiero terminarlo después de dar tantas vueltas. Además que en Puebla tomé un diplomado de escritura también. O sea, estaba haciendo varias cosas y también descubriendo que quería hacer, porque en ese tiempo no escribía, tenía la inquietud, tenía el interés, quería aprender más de literatura. Pero ya que entré a ese diplomado en Puebla fue cuando empecé a escribir, que fue como a los 21 años, o sea, ya llevaba un rato estudiando la carrera. Bueno, y aún así decides terminar la carrera. Sí, no, dije más vale. Ok, y luego terminas la carrera y ¿qué? ¿Qué haces? Me fui a vivir a Ciudad de México, aprovechando otra de las grandes cosas que tenía la UAP, que eran los intercambios internos entre el país. Entonces me fui a vivir ahí para estudiar un intercambio en la UNAM. Entonces ya en la UNAM, la verdad es que yo un tiempo sí fui muy adicta a estar en la universidad. Ya ahorita ya, es que sí, era una afición, me encantaban tomar clases y quería tomar más y más clases, ir a la universidad, pero ya, entonces hubo un punto donde estaba yo estudiando el intercambio en la UNAM y al mismo tiempo me metí a la carrera abierta de la UNAM, entonces estaba haciendo 2 carreras en la UNAM, pero una de ellas avalada por la UAB y yo ya estaba así encantada, ¿no? Me encantaba estar estudiando todo el día, tomando clases, conociendo gente.
Y de hecho fue en México donde decidí que tenía que acabar mi primer carrera porque dije, no, esto puede seguir para siempre. O sea, yo me meto a otra y me meto a otra. Sí. Dije, no, tengo que dar por cerrado una y ya después seguir con mis otros intereses. Y entonces decides empezar la carrera justamente de lengua y literaturas hispánicas. Sí, en el sistema abierto. Creo que realmente estando tanto tiempo en universidades mexicanas, la verdad hay cosas muy, muy nobles y una de esas es la universidad abierta. Que en el caso de la UNAM vas una vez por semana, te dan asesorías y todo es autodidacta. Y entonces eso me permitió pues seguir con mis otras inquietudes, seguir escribiendo, terminar mis trámites en la UAP y a la vez también terminar ya esa carrera que tenía tantas ganas de estudiar. Claro. Oye, y con todo esto que tú vas decidiendo, ¿te imaginaste tener los libros que tienes ahorita? No sabía muy bien qué iba a pasar. Es que sí, insisto en que la verdad no tenía muchos modelos a seguir cercanos. O sea, como tú dices, sí hay varias escritoras en Tlaxcala, pero muchas hacen carrera en otros lugares, ¿no? Entonces como que a veces no ubicas que son de Tlaxcala. Entonces tampoco sabía muy bien qué hacer. Entonces yo recuerdo que yo quise escribir desde muy pequeña. O sea, pero en ese tiempo que estaba en la biblioteca metida a los 6 años. Me acuerdo que una vez en la primaria me dijeron, ¿qué quieres ser de grande? Y yo puse escritora. Y tengo mucho ese recuerdo porque tenía esa idea desde muy chica, pero no sabía cómo. Yo dije, bueno, estudiando letras. Y luego, platicando con gente de letras, me decían, no, es que la carrera no es para ser escritor, es para estudiar literatura. Y hacer teoría literaria, dar clases. Entonces yo decía, ¿cómo, no? Y en algún punto también pensé, bueno, hago otra cosa y cuando tenga 60 años, así, obviamente cuando estás chiquito eso te parece muy lejano, ¿no? Sí. Cuando ya sea muy grande, ya haya recorrido el mundo, voy a escribir, ¿no? Ya cuando ya era adulta, me preguntaba como qué hacer y ese diplomado en Puebla, el de la Escuela de Escritores de la SOGEM, me ayudó muchísimo para eso, ¿no? Empecé a tomar, ese diplomado te dan todos los géneros literarios en creación. Entonces tomé cuento, tomé poesía, dramaturgia y me di cuenta que a mí me gustaba mucho la narrativa. Y ya de ahí dije, me gusta mucho el cuento. Tuve un gran profesor que se llama Sebastián Gatti. Él escribe cuento. Es argentino, es de Córdoba. Y nos dio mucha teoría sobre el cuento, leíamos, platicábamos. Y ahí se me empezó a hacer la semillita de quiero escribir cuento. Entonces, ya que estaba en Ciudad de México, empecé a escribir un poco más. Metí un proyecto al PECDA, tenía el apoyo del PECDA, siempre con el gran apoyo de las instituciones, que es muy necesario para dedicarte a la literatura, porque de otra forma no hay manera. Y fue surgiendo mi primer libro de cuentos. Y ahí ya... Yo la verdad no sabía que iban a ser tantos ni que iban a publicarse uno tras otro. Eso fue muy circunstancial. Yo quería sacar mi primer libro de cuentos y a partir de ahí fui buscando otros apoyos y otras maneras y todo se fue dando para que saliera primero este libro de ensayos y poco después salieran los otros dos. Ahora, ya un poco adentrándonos a lo que escribes y a lo que tienes ahora ya como un resultado propio de ser escritora. La verdad es que a mí me sorprende la manera como nos llevas a tu intimidad. O sea, es que yo digo, qué valor. Qué valor de que nos hables así, de que nos platiques, de que cualquiera que no conozca Tlaxcala, sin que diga Tlaxcala, puede conocer Tlaxcala a través de tu libro. O sea, independientemente de todo el contexto de los cuentos y de todo lo que nos platicas, pero la verdad es que nos platicas y nos hablas de Tlaxcala, ¿no? O sea, por eso te decía al principio, nos tomas de la mano y nos dices, a ver, acompáñame. Y creo que nunca nos sueltas porque yo decía... Bueno, ¿por qué se llama un lugar seguro? ¿No? O sea, iba leyendo y decía, ¿por qué se llama un lugar seguro? Y entonces, pues, lo terminas de leer porque lo terminas de leer. Pero, ¿qué te ayudó para que...? Porque sí es cierto, eres, como tú dices en parte de tu libro, eres un tanto introvertida, ¿no? Pero, ¿qué te ayudó para que nos hablaras así? Sin que tuvieras tanto, ¿qué será? ¿Cuál será la palabra indicada? Sin pena, ¿no?
en que pudieras contarnos tantas cosas en este libro, que son muy íntimas, que son tuyas, pero que al final, yo insisto, creo que con muchas nos identificamos, o por lo menos yo me identifiqué con varias, ¿no? Y que decía, híjole, yo pensé que esto nada más me había pasado a mí, ¿no? Pero también lo vivió ella. Entonces, ¿de qué te ayudaste? Pues, en general creo que la escritura es un espacio para mí donde puedo hablar de cosas de las que no puedo hablar regularmente. La verdad, yo sí me considero introvertida. Me gusta mucho hablar alrededor de los libros y cuando hay eventos así me emociono, pero en otras circunstancias, o sea, como estando en grupos de gente que no conozco, a veces me cuesta un poco, ¿no? O en circunstancias que me imponen más, ¿no? Por ejemplo, la academia, un poco hablando de la universidad, de lo que estamos diciendo, me gusta mucho estudiar, pero lo de los congresos y eso sí no sé, sentirme evaluada me cuesta mucho. Entonces, en particular con este libro, lo empecé a escribir en un momento en donde estaba pues ya preguntándome qué voy a hacer ahora, justo lo que decía, ¿no? Voy a sacar los libros, no voy a sacar los libros, ¿para qué sigo escribiendo? ¿Para qué he estudiado tanto? Y empecé a escribir, había textos que ya tenía un poco escritos y la verdad algunos sí eran entradas de mi diario tal cual, así como la desesperación de, no sé qué estoy haciendo, ¿qué va a pasar? ¿No? Siempre está esa ansiedad por el futuro que creo que es ni siquiera, no solo de la escritura, ¿no? Es cierto momento de la vida donde estás preguntándote qué quiero, ¿no? Entonces, ya tenía algunas entradas de diario, lo fui recopilando y otra cosa que me ayudó mucho fue el género del ensayo personal que yo conocí en este programa de escritura donde estuve, que es la Fundación para las Letras Mexicanas. Ahí te dividen por géneros literarios, yo estaba en narrativa, pero la ventaja es que ahí convivimos todos, entonces yo tenía muchos amigos que eran ensayistas y los escuchaba platicar, me pasaban lecturas, yo estaba muy interesada, así yo decía, esto se puede hacer, así es. Yo no conocía el ensayo literario bien hasta haber entrado ahí, ¿no? Entonces dije, sí, o sea, yo luego platicaba con ellos, ¿no? Y les decía, es que aprendí a contrastar mucho mi vida de Tlaxcala cuando dejé de vivir acá, ¿no? Y les decía, no, es que allá, por ejemplo, la verdad, yo cuando crecí, pues no había una librería. A mí me tocó cuando abrieron un fondo de cultura económica en el centro y después lo quitaron y luego el Educal y yo no conocía más allá de eso. Dije, tal vez había en otro lado, pero para mí era un mundo muy limitado y llegar a Ciudad de México y ver todo lo que hay. Dije, no, es que yo no crecí aquí, entonces mi experiencia es otra, ¿no? Entonces me di cuenta de que todo eso tenía que ver con mi manera de escribir, con mis intereses y que todo eso iba a ir formando una forma en la que yo veía el mundo, en la que yo veía mi escritura también. Y nada, pues simplemente lo empecé a plasmar y creo que lo que más confianza me da de poner todas esas cosas tan íntimas es la literatura misma. O sea, hay algo que hacen los libros que se vuelven espacios aparte, ¿no? Y es curioso porque cuando salió el libro mucha gente me decía, es que tu familia, ¿qué va a decir? Y obviamente sí hubo muchas conversaciones después de ese libro, pero también hay algo que el libro está ahí, es un momento estático, está ahí guardado y es un punto en mi vida, ¿no? Yo estoy cambiando todo el tiempo, voy percibiendo otras cosas, mis relaciones van cambiando también, entonces eso como que a veces me decían, es que publicaste un libro sobre esto, y a veces decía yo, bueno, sí, es un libro, está ahí, ¿no? O sea, como que tampoco tenía por qué ser tan tremendo y ese espacio en particular, como que el espacio libro fue lo que me hizo sentir más tranquila para aventarme a publicarlo. Es que siempre cuando haces este tipo de escrituras, que creo que también todas en algún momento hemos hecho un diario, ¿no? Pues piensas que nada más es para ti, o que lo vas a escribir y que nadie lo puede abrir, o sea, imposible que alguien se encuentre tu diario, ¿no? Pero justo esto de ponerlo ahí, y como tú dices, efectivamente, no es para todos. El libro está ahí. Quizá, incluso yo lo puedo dejar aquí, quizá, pues a nadie le interese, ¿me explico? O sea, nadie lo va a abrir porque, pues, no le parece interesante. Pero yo sí también creo que el libro llega a quien tiene que llegar, ¿no? El libro es para quien tiene que leerlo, ¿no? Y esta posibilidad que nos das, a mí la verdad es que me agrada esta sencillez con la que nos cuentas y con la que nos platicas, sin tener una lectura tan rebuscada, sin tener algo que tú dices que de pronto lees y digo, no entiendo qué estoy leyendo, ¿no? Pero de verdad que tu lectura es muy amena, es muy agradable, es muy, insisto, te sientes como...
Y voy a leer algo que me pusiste, porque justamente cuando te pedí que firmaras el libro, pusiste algo que lo leí y dije, ajá, sí es cierto. O sea, dice, espero que este libro te acompañe como una conversación entre amigas. Y justo eso es pareciera que nos estás platicando, ¿no? Como que llegamos y, a ver, cuéntanos. No, pues fíjate que pasó esto y esto. O sea, justo es ese diálogo en el que no tienes que ponerte a repensar y a analizar tantas cosas, sino simplemente nos estás contando cada vivencia que pasaste y cómo de alguna manera la superaste, ¿no? Porque todas tienen como un final y una, pues una señal de esperanza de decir, ah, bueno, no soy la única por la que ha pasado esta situación, ¿no? No soy la única por la que ha vivido este tipo de violencia, no soy la única que se ha sentido así en este momento. Entonces, eso se agradece, Oli, porque la verdad es que yo creo que también, insisto, no es fácil escribir, pero tu perseverancia, pues estudiar, ¿no? Porque al final este es el resultado de todo el trabajo que tienes estudiando de cómo escribir, ¿no? Y sí creo que aunque en algún momento pues no elegiste lo que querías hacer, ¿no? Pues tú dijiste, sí, estoy convencida, yo quiero esto y quiero seguir escribiendo, ¿no? Sí, bueno, nada, retomando un poquito lo que dijiste al principio, justo lo de la amistad, creo que otra cosa que me ayudó a atreverme a escribir el libro fue eso, que un libro es un espacio de complicidad y cuando la otra persona lo lee se genera esa plática, esa conversación muy, muy íntima. Tanto yo sabía que mi intimidad iba hacia allá y que también la manera de recibirla es muy íntima y que eso también de cierta manera protege esas palabras, ¿no? Lo vuelve como una conversación privada. Sí. Algo hay en la lectura de eso. Porque aparte yo creo que otra de las características que tiene tus libros, no tengo, me faltan 2 por leer, pero por lo que pude escuchar es que creo que también tienes un mercado muy bien identificado, que somos nosotros las mujeres. O sea, son libros que creo sí van muy dirigidos para mujeres, porque creo que todas las circunstancias hablan, insisto, pues yo por eso me identifiqué con muchas, ¿no? No sé, ¿tú elegiste decir, bueno, pues esto quiero que lo lean mujeres? Pues no tal cual, pero sí me interesaba hablar del tema. O sea, no sé si hacia las lectoras, sé que es un público importante y que con ellas he hecho muchísimas actividades como la que viste ayer, ¿no? O sea, creo que hay una conexión muy fuerte, pero también creo que en general en la literatura hay un gran espacio que falta de hablar sobre la experiencia de ser mujer en el mundo, ¿no? O sea, también pensando que sí ha habido grandes escritoras antes, pero nunca eran iguales en número a los hombres. Entonces hay toda una experiencia de la mitad de la población mundial que se está perdiendo ahí, ¿no? O de la que no se está hablando lo suficiente. Entonces sí me pareció importante hablar de eso, y en mis textos, en mis cuentos muchas veces hablo desde ese punto de vista. O sea, eso sin duda sí lo hago de forma consciente, pero sí mi interés es que me lea, pues espero que la mayor cantidad de personas posibles desde la mayor diversidad, porque también la literatura sirve para ponerse en el lugar de los otros y de las otras también. Claro, o sea, no necesariamente tú estás escribiendo para que te lean exclusivamente mujeres, porque como tú dices, pues es también una invitación a que en algún momento, si algún hombre pueda leerlo, no sé si pueda entendernos o el contexto sea diferente para él cuando lo lea, ¿no? Pero sí creo que también debe ser una experiencia interesante. ¿Has tenido algunas respuestas de este libro cuando te han comentado algunos varones el que ya lo leyeron? Sí, seguro, porque afortunadamente he llegado a lugares muy diversos, ¿no? Entonces me han escrito. También creo que hay otra cosa que trata de varios temas, ¿no? También trata como de no vivir en tu ciudad de origen, como ser de otra parte. Entonces hay gente que me ha hablado de eso, ¿no? Dice, ay, no, es que yo también crecí en una ciudad pequeña y luego me fui a vivir a otro lado y me di cuenta de que no me gusta la ciudad, pero tengo que estar ahí. Ese tipo de contrastes. También hay otro tema que cruza el libro, que tiene que ver con hablar y con decir las cosas y ponerles nombre, que la verdad es algo que a mí me cuesta muchísimo y me cuesta a veces decir exactamente lo que pienso. No sé, bueno, es que no recuerdo si en la presentación de ayer o con quién estábamos platicando, que luego uno siente algo
pero dice otra cosa y cuando lo dices ya la persona entendió algo distinto. Ajá, sí. Entonces siempre hay como un delay, como un retraso entre lo que uno piensa y siente con lo que se dice, ¿no? Y también es algo que atraviesa el libro y con el que personas de ambos géneros se han sentido identificadas. Oye, Oli, y cuando tú lo viste terminado, ¿qué pensaste de este libro? Pues, ¿qué pensé? De hecho, la primera edición fue una coedición del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura con Editorial Paraíso Perdido. Ah, ok. Y de hecho, la primera vez que lo vi fue en el instituto, en Apizaquito, fui por mis ejemplares. Y no sé, estaba asombrada, estaba emocionada también, estaba intrigada. No sabía qué iba a hacer con los libros, porque aparte te dan una buena cantidad de ejemplares. Y dije, ¿y esto cómo lo muevo, no? Ajá, ¿Cómo sí. lo he aprendido con el paso del ¿Cómo tiempo? los vendo? ¿Cómo los vendo? ¿A quién se lo doy? ¿Dónde me pongo? ¿Qué hago? ¿No? Y he tenido el apoyo de muchísimas personas, gestores culturales, dueños de librerías, de la misma editorial, de personas, pues así, o sea, entrevistas, la entrevista que tuve en Momento, o sea, ese tipo de cosas, de espacios que se abren para hablar del libro, sí. Me apoyaron muchísimo para que encontrara su camino, encontrara a sus lectores. ¿Pensaste el efecto que iba a tener este libro cuando lo recibiste, cuando lo tuviste en tus manos? No, para nada. No, es muy curioso porque insisto en lo de los modelos, ¿no? Yo nunca había visto a nadie moviendo su libro. Tenía amigos y amigas cercanas que habían escrito libros, pero por el momento de la beca donde estaba, un par habían sacado sus libros. En ese momento, varios sacaron libros con Tierra Adentro, que tiene una forma distinta de funcionar, ¿no? Tierra Adentro se encarga de todo. Distribuyen Educal y les hace sus presentaciones y ya. Entonces, como que yo esperaba algo así un poco más, muy, muy delimitado, ¿no? Muy delimitado a una estructura institucional. Sí. Yo dije, bueno, pues Paraíso sabrá, ¿no? Que es la editorial. Pero de pronto empezaron a surgir otras personas que decían, oye, ¿no quieres venir? Aquí en Querétaro hay un espacio, o ven aquí a Tlaxcala, con el lugar detrás del agua, con quienes estuvimos ayer. Me dijeron, oye, nos interesa leer tu libro, ¿qué te hacían dar un taller? Yo estaba diciendo, pues sí, vamos a moverlo lo más que se pueda. Y estuvo muy bien que lo hiciera porque después empezó la pandemia. Entonces aproveché el tiempecito que tuve el libro en mis manos para moverlo y ya después todo fue virtual. Claro. Ok. Oye, pues vamos a pasar a un segundo bloque, pero antes me gustaría poner nuestros saludos a nuestros patrocinadores, también saludos a la gente que nos escribe en redes sociales, a Mireya Fuentes, a Claude Gante, a Janet Olvera, a Dulce María Hernández. Muchas gracias por escribirnos. Como ya se los he comentado, pues la verdad es que esto funciona gracias a ustedes, gracias a que comparten, gracias a que escuchan los podcasts en Spotify o en YouTube. Ahí están las dos plataformas para que puedan verlos completos. Y también agradecer a nuestros patrocinadores. Uno de ellos es Hyundai, que como saben, pues ellos evalúan el auto en el momento que tú lleves a la agencia y se pueden llevar increíbles premios o llevarse un gran i10 con mensualidades desde 3,199. De comisión por apertura, 0 comisión por apertura, tomamos a tu auto a cuenta, aunque lo debas. Pueden agendar su cita a través de WhatsApp al 241-689-0310 o también los pueden encontrar como Hyundai Apizaco y ahí pueden pues ver todas las promociones que van teniendo. Y otro de nuestros patrocinadores que también es Suculenta, que se encuentra en calle Lira y Ortega número 70 en Tlaxcala Centro. No sé si ya la conoces, Oli, pero si no, pues está muy cerquita de lo que era la biblioteca. Ahí está, son una cantina familiar donde pueden, pues ustedes ir por la bebida que más les guste. Ellos ponen la botana muy mexicana. El concepto es que por cada bebida que consumas puedes elegir una botana. Cada semana hacen cambio de botanas y es a partir de la 1 de la tarde o bien si quieren ir a desayunar, pues también es un lugar abierto. Ahora con el tema de la pandemia, pues es un lugar bastante recomendable. Y otro de nuestros patrocinadores es ProEdge Suero Hidratante, que repara y humecta la piel de forma instantánea, hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente. Pueden encontrarlos en Facebook e Instagram como @ProEdge_skincare, donde encontrarán los puntos de venta.
Su fórmula estratégicamente es para brindarte todos los beneficios en un mismo producto. Muy bien, pues vamos a continuar, Uli. Entonces, pues te da un poco de chance de promover este libro y se viene la pandemia. ¿Y cómo te agarra la pandemia, Uli? Pues justo muy, muy metida en el asunto de la difusión. Recuerdo muy bien que tenía preparado un viaje a Guanajuato para una presentación del libro. Uh-huh. El Festival de Jóvenes Visitan Cuébano, después a Morelia, la librería Traspatio y más tarde a Guadalajara. Uh-huh. Era abril y mayo, ya estaba todo preparadísimo y empezó la pandemia. Híjole. Incluso todavía recuerdo que con la editorial para el viaje a Guadalajara dijimos, no, seguro dura un mes. Sí, claro. Sí alcanzas a llegar. Sí. Y al final se perdió el boleto y yo estaba pues muy concentrada en la escritura y también en el trabajo, ¿no? Tenía varios trabajos. Yo generalmente hago servicios de corrección de estilo, de escritura, de traducción. Entonces, me pasó lo que a mucha gente en la pandemia, ¿no? Dije, voy a producir más, me voy a encerrar, pero voy a trabajar mucho. Y hubo un momento en el que sí se volvió insostenible, por la computadora, que estaba todo el día ahí, ¿no? Era promover un libro, era computadora, trabajar, computadora. Sí. Entonces, en un punto, pues el cuerpo también te exige hacer otras cosas, ver otras cosas. Y eso, o sea, en general fue un periodo, creo que muy parecido al de todas las personas, como mucho encierro, buscando siempre como salir, hacer otras cosas, tratar de mantener la cordura. Y pues así me encontró la pandemia. Pero bueno, tus libros, los que son posteriores, ¿ya estaban por salir? ¿Estaban digamos que en espera? ¿O cómo se vivió ese proceso de los 2 libros siguientes? El de Respirar bajo el agua ya estaba por salir, porque había ganado un concurso en 2019, la pandemia empieza en 2020 y el libro ya tenía el compromiso de publicación para 2020. De hecho, la presentación fue virtual también. Y los libros me llegaron a la casa esa vez. Ni siquiera viajé a ningún lado por ellos porque no se podía, ¿no? Sí. Y recuerdo que todavía... Ese fue un momento en el que bajó un poco alguna de las tantas olas que hubo y estaba muy tranquilo, que yo estuve vendiendo el libro por internet y le decía a mis lectores así, bueno, si quieren mi libro, escríbanme. Y tenía un formulario, una tablita de Excel y era como ir a ver a la gente, pero aparte los veía, en Ciudad de México los veía en el metro, pero era como... así, 1 metro y medio, así, adiós. Y algunos, no, una foto. Y yo así como de... O sea, todavía con mucha renuencia a acercarme a las personas. Entregué libros en Tlaxcala, gente de Puebla. Y es muy divertido porque ahorita todavía hay gente que me dice, ay, tú me entregaste bien el libro. Yo ya ni me acuerdo porque todos traían unos tapabocas y careta, ¿no? Sí. Entonces, ese libro, el de Respirar, fue muy bonito porque realmente no tuvo presentaciones presenciales. Fue algo muy atípico en el mundo editorial, ¿no? No tuvo nada de lo que suelen tener esos libros y aún así tuvo un gran recibimiento y eso fue muy lindo. Y en el caso de Pequeñas Manifestaciones ganó un concurso también. Y pues ese salió en diciembre del año pasado, ya tuvo su presentación presencial en la FIL y ha tenido otra en Querétaro, aquí en Tlaxcala, pronto hay en Morelia, así ya como retomando. O sea, siento que con ese libro estoy retomando el ritmo de antes, pero todavía no del todo, ¿no? Entonces estamos ahí entre una cosa y la otra todavía. Pero pues sí, por fortuna pudieron salir los 2 con todo y las circunstancias. Y ahora, tanto Respirar bajo el agua como Manifestaciones de Luz, pareciera que los títulos van acorde a sus momentos que tuvieron cada uno, ¿no? Porque de verdad yo creo que pues cada uno vivió la pandemia, si bien es cierto en diferentes circunstancias, pero creo que hay una coincidencia, o sea, todos encerrados, ¿no? O sea, quizá tu casa es más grande, la misma es chica, quizá el otro tiene un jardín, yo no, pero al final todos encerrados. Pero sí que, como tú dices, tener un libro con estas circunstancias atípicas en donde se tuvo que mover de manera virtual. ¿Qué empezaste a escuchar de este libro? ¿De cuál? Del de Respirar bajo. Pues no suelo como leer muchas de las reseñas ni nada, pero los comentarios que me llegaron a hacer es que era un libro muy, muy acorde al momento porque era muy íntimo, porque eran cuentos muy íntimos.
algunas lectoras me dijeron que les había ayudado también como a pasar el momento. Uh-huh. Y algunas también llegué a escuchar a gente que me dijo, no pude porque no estaba muy encerrado, ¿no? Y son cuentos también muy, a veces con emociones muy fuertes de por medio, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que cada quien sabe sus tiempos de lectura, pero pues nada, fue muy bonito también como que en general se hiciera ese esfuerzo, ¿no? O sea, que hubiera círculos de lectura, que hubiera reuniones, aunque tuviera que ser todo virtual y con lo cansado que era ya para todos, pero que había un esfuerzo y una intención de parte de los lectores y de las lectoras de seguir con estas actividades alrededor del libro. Es que yo creo que cuando tú logras hacer esa conexión con tu lector, ¿no? Porque justo yo escuchaba ayer el comentario y creo que justo era el que tú comentabas hace un momento, de cómo a una persona le pudo ayudar justamente vivir todo este proceso de la pandemia, en el cual pues ella decía, yo ya no sabía cómo salir de esto, y tu libro me ayudó. Y yo dije, ay, eso debe ser muy padre para ti, porque pues quizá tampoco era tu objetivo, ¿no? Salvar a alguien de la pandemia, pero el que todo lo que tú estás escribiendo en ese libro haya ayudado de esta manera a una persona, a mí me parece que es algo que pues te debe sentir satisfecha, ¿no? El que te lo digan de esa manera. Sí, vale mucho la pena. Algo que me gusta mucho también es cuando las mujeres que están creciendo en Tlaxcala y que son más chicas me dicen, es que me han dado ganas de escribir, me han dado ganas de investigar más sobre la literatura. Que también esto que mencionas al principio, ¿no? Que trato de tener un lenguaje pues más asequible o más cercano, tiene que ver justo con algo que a mí me gustaría haber tenido cerca cuando era más chica. Uh-huh. O sea, como tener estos incentivos para la escritura o estos lenguajes o estas historias. Porque también, o sea, no es que yo piense que absolutamente así tenga que ser la literatura, ¿no? Es el tipo de literatura que yo quiero hacer uh-huh. y en el que yo me siento más cercana y ojalá también pueda ser la puerta para irse adentrando en otras cosas, ¿no? En otras complejidades o en otros temas o en otros tiempos dentro de la literatura. Y también tú te apoyas de escritoras, ¿no? O sea, digo, por lo menos aquí lo pude ver, ¿no? Y sí tienes una referencia de escritoras y creo que eso también va ayudando a esta cadena, ¿no? Que si tú te apoyas, ahora otras se apoyen de lo que tú estás haciendo con tu trabajo y como tú dices, que esto sea un estímulo. Si en la época en la que tú estuviste no tenías como estas herramientas para decir, ay, pues sí está fácil escribir, ¿no? Yo no veo por qué sea tan difícil. O que tengas... Digo, como tú dices, ¿hace cuántos años no habrían las posibilidades de librerías que ahora las hay? Y tampoco es que haya muchas, pero sí creo que hay muchos esfuerzos, como el lugar donde ayer presentaste ese libro, que es un espacio independiente, ¿no? Que hacen mucho trabajo, pero tienen a un público de verdad que se lo han ganado por todo este trabajo que están haciendo. Y el que este tipo de espacios logre traer a una autora y presente un libro y tenga esta cercanía con sus lectores, a mí me parece que es un logro bastante merecido también para ellos, ¿no? Porque creo que también es algo que ellos buscan y que dicen, yo veía a todas las lectoras de ayer y de verdad estaban muy contentas de tenerte ahí, o sea, de tenerte cerca, de poderte, no solamente que les firmaras el libro, sino el que se pudieran tomar una foto contigo, en el de que muy emocionadas decían, soy tu fan, y dije, ay, qué padre, ¿no? Que eso lo esté logrando este tipo de espacios que tú dices, si eso hubiera estado cuando yo estaba, pues a lo mejor el camino hubiera sido más fácil, ¿no? Sí, seguramente. La verdad que sí. ¿Qué te puede... O sea, aparte de este tipo de presentaciones, ¿qué te emociona de lo que tú escribes? En general los espacios comunes, muy, muy parecidos al de ayer. O sea, no solo en modo presentación, también está el formato del círculo de lectura. También me gusta dar talleres, me emociona mucho y por lo mismo a veces me cuesta un poco darlos más seguido porque
entrego mucho a los talleres. Es como, yo lo digo de broma, ¿no? Que es como entrar en trance. Entonces, es muy curioso y otra de las tantas contradicciones que para mí tiene la literatura, ¿no? Yo soy muy tímida, pero cuando se trata de dar un taller, invento ejercicios, me gusta mucho también jugar con las palabras, jugar con los significados y crear un espacio de confianza. ¿Qué tipo de taller estás? De creación sobre todo. Ah, ok. Depende también de qué esté haciendo, ¿no? O sea, he dado cursos sobre literatura de mujeres, contemporánea latinoamericana, que es lo que yo más leo. Pero también he dado de creación autobiográfica, de creación de cuento. Y los últimos que estoy dando son de escritura creativa, así nada más para iniciación a la escritura, que es algo que me llama mucho la atención, ¿no? A veces como jugamos a hacer metáforas y entonces es como, bueno, ahora agarren esta palabra y esta y junten los significados y entonces ver las cosas que salen. Ay, qué padre, yo creo que estaría padre hacer un taller contigo. Sí, seguro, ¿no? Es que yo me entretengo mucho, pero tengo que por lo mismo no los doy tan seguido porque acabo fulminada. Es como cuando vas a una fiesta. Sí, como de que platicas y todo y se mueve mucha energía. Sí, pues es que imagínate, o sea, digo, ya dar un taller, no sé, ¿con cuántas mujeres lo das? Pues casi siempre son grupos de 10 personas. Ah, ok. En virtual luego sí llegábamos a tener 30 participantes y era una cosa... Aparte aprenderte sus nombres cuando ves sus caritas así, era más complicado. Sí. Pero es muy bonito, es algo que me emociona muchísimo, la verdad. Ay, qué padre, pues sí me encantaría poder organizar algo. La verdad es que sería bastante interesante porque... Digo, de entrada, yo soy la que primero me encantaría tomar uno, ¿no? Porque si bien es cierto, yo no escribo, ¿no? Pero a mí me parece que vale la pena intentarlo y que lo pueda uno experimentar y que te acompañes de alguien que sabe y que seguramente pasó por los procesos difíciles de cómo escribir, ¿no? Porque esa es la parte interesante de decir, ¿cómo haces que mi texto sea leído de una manera tan sencilla y que la gente pueda entender lo que yo quiero decir? Entonces, eso está padre. Me parece que es una buena posibilidad y seguramente yo creo que hay muchas mujeres que tienen ganas de escribir o que quieren escribir. Entonces, pues ya veremos si podemos lograrlo. Sí, ojalá que sí. Estaría buenísimo. Algo que siempre les recomiendo mucho es perderle el miedo, ¿no? También pensar para qué estás escribiendo, porque a veces cuando una toma la pluma ya piensas como de no, todo el mundo me va a juzgar o voy a sacar el gran libro y a veces solo es una cosa que quieres hacer para ti, para tus amigas o lo quieres pensar más inmediato, como darle su tiempo a los textos, siempre encontrar justo un espacio ahí para explorar muchas cosas, ¿no? Y eso ayuda mucho, como perderle el miedo a la escritura y saber que es algo que puede ser muy cotidiano y que puede ser muy, muy cercano a lo que hacemos todos los días. ¿Quién son tus autoras con las que te inspiras? Pues hay muchas, pero de las principales, pues fue Elena Garro. O sea, todavía lo es, pero ya tiene tiempo que la empecé a leer. Y de ella fue esta manera de escribir como literatura, digamos que fantástica o sobrenatural. Es que también a ella no le gustaban mucho las etiquetas, pero pasar de un momento a otro, de la cotidianidad a lo sobrenatural en un renglón, ¿no? Eso es algo que me gusta mucho de ella. Hay otra escritora costarricense que se llama Yolanda Oreamuno, que habla sobre... Bueno, que hace un texto con flujo de conciencia sobre una familia en Costa Rica y a mí me encantan los monólogos interiores, me gusta mucho reflejar la interioridad. Y últimamente he estado leyendo ciencia ficción, he estado leyendo Úrsula K. Le Guin y de ella me encanta lo inteligente que fue para hablar de temas de política en su escritura, o sea, a través de textos sobre otros planetas, ¿no? Y es algo que me interesa mucho de la literatura, de cómo... una cosa te puede estar diciendo otra, ¿no? Y en el mismo texto están las pistas para adivinarla, para entender el segundo mensaje y eso es algo que he estado aprendiendo de ella y que me gusta muchísimo. Oye, y por ejemplo, digamos que de estos 3 libros, ¿cuál es el libro que más te ha hecho sentir orgullosa? Ay, es difícil. A los 3 los quiero mucho. Creo que Un lugar seguro es de lo que más, no sé si orgullosa, pero con el que siento una conexión distinta
porque yo no me había planteado escribir ensayo ni crónica. O sea, se supone que el libro es un ensayo que es híbrido y tiene mucho de crónica, pero la verdad nunca me lo había planteado. O sea, fue surgiendo, como te decía, por influencias cercanas, por inquietudes, y creo que es el donde más se demuestra para mí que una etapa de mi vida está marcada por un libro. O sea, como que tenía la crisis existencial sobre la escritura y tenía mucho que ver con los otros libros que estaba escribiendo, porque el de Respirar ya estaba iniciado cuando salió este. Y algo que me pasaba es que a veces en mis cuentos, en mi ficción, se repetían muchos ciertos personajes con ciertas características, ¿no? Que a veces eran como adolescentes o cosas familiares. Y de ahí me di cuenta, dije, es que esto no cabe en el cuento, esto es algo que yo quiero decir desde la no ficción, desde mi realidad. Entonces dije, a ver, vamos a hacerlo, ¿no? Pero mi relación con ese libro, te digo, es más particular porque sí fue como, tengo este problema, voy a escribir este libro y siento que así lo voy a poder resolver, ¿no? Y salió. Y a la vez he encontrado mucha resonancia en otras lectoras, entonces sí, es como con el que tengo una conexión distinta a la de los otros libros. ¿Un lugar seguro serías tú? Pues no lo sé, tal vez sí tiene mucho de mí. Todo lo que escribo tiene mucho de mí, incluso cuando sea una ficción con extraterrestres va a haber algo de mí. Sí, claro. Creo que soy yo en cierto momento de mi vida y algo que me gusta mucho es eso de la conversación, porque cuando yo estoy en confianza puedo hablar mucho. Es eso, ¿no? Soy muy introvertida, pero ya estoy en confianza y ¡pum! Y creo que hay parte de mi manera de conversar, de mi manera de hablar de temas muy disímiles de un momento a otro. Creo que eso sí está ahí. ¿Sabes a mí que me gusta mucho y que me gustó mucho de uno en especial? Bueno, de todos me gustaron y créeme que quería abordarlos todos porque me parecen muy interesantes, pero en este ejercicio que yo he realizado con estas ediciones especiales, me he encontrado con una constante de la violencia, ¿no? De que pues seguimos, por donde tú le veas, viviendo violencia, sufriendo, padeciéndola, ¿no? Algunas más, algunas menos. Pero también me he encontrado con una constante de nosotras las mujeres de que la primera violencia que la recibes es de otra mujer, ¿no? Y en uno de tus textos, de manera muy sutil, abordas esto. O sea, porque de verdad yo pude entender ahí y yo decía, efectivamente sí, porque no lo he escuchado una vez, sino lo he escuchado 2 veces, 3, 4, en donde yo les preguntaba que si han vivido violencia, ¿no? En su vida, ¿no? Y ellas dicen sí, y te empiezan a narrar, ¿no? Pero algunas son muy puntuales cuando te dicen, pero también la primera violencia que yo sufro es de las mujeres. Entonces digo, híjole, esto es complicado, ¿no? Porque de pronto, ¿qué está pasando con esta violencia que ejercemos también nosotras las mujeres, ¿no? Pero a mí me invitó tu lectura a reflexionar en ese tema, porque créeme que es algo que todavía yo me sigo cuestionando en que, ¿por qué ejercemos esta violencia con nosotras mismas, ¿no? O con nuestro género. Porque a partir de qué nosotros estamos violentando a otras, ¿no? Pero cuando tú aquí pones de la mujer que no se ama a sí misma, no puede amar a otra, eso me pareció muy interesante. Y muy interesante en el sentido de que de verdad muchas veces nosotras no valoramos, no nos queremos, no aceptamos nuestros cuerpos a veces también, ¿no? Es esa parte de que, y que también tú lo abordas mucho en el libro, ¿no? De cómo nos cuesta aceptar cómo somos, si somos altas, si somos delgadas, si somos gordas, si tenemos lonjas, si no tenemos lonjas, si somos chaparritas, ¿no? Y entonces yo digo, sí es cierto, o por lo menos a mí, yo insisto, esa fue mi lectura. Quizá para otros a lo mejor ni siquiera lo percibieron así, pero a mí me hizo este alto en el decir hasta dónde yo puedo realmente amarme a mí para que yo pueda amar a la otra, ¿no? Y qué tanto no estoy, pues queriéndome para no querer a la otra. Y también haces una pequeña invitación a esta, que creo que también lo viviste, Oli.
Sí, justo ese ensayo trata de varias cosas, entre ellas un viaje que hice donde viví en la casa de unas hermanas en Lima. Y sí, yo llevaba tiempo pensando en el tema de la amistad entre mujeres. De hecho, estaba haciendo en un principio un proyecto de tesis sobre eso, y al final ya me fui por otro lado, pero porque me di cuenta de que había pocas representaciones de amistad femenina. O sea, sí hay, ya después investigando y estudiando encuentras libros antiguos, encuentras novelas, pero están contadas, ¿no? Es mucho más fácil encontrarte un héroe que tiene un aliado y va a ser su aventura, ¿no? Sí. Entonces era un tema que yo ya traía en la cabeza y que me parecía muy difícil condensar. O sea, yo creo que ese ensayo me salió porque había hecho una investigación que era para un texto así y acabó siendo muy pequeñito, pero ahí se condensó lo que había investigado. Y lo que más me interesaba era plantearme ese tipo de preguntas, justo como la que tú estás haciendo, ¿no? Es un tema súper complejo. Ya ahora que he estado más metida en temas de feminismo, también me he dado cuenta de que hay otros factores que a veces nos distancian, ¿no? O sea, tanto la educación, incluso puede ser la condición socioeconómica. O sea, hay muchos puntos que nos pueden alejar y es más difícil encontrar puntos en común. Entonces creo que eso también requiere un esfuerzo especial y una atención especial, ¿no? En la manera en la que vivimos el mundo. Y pues como siempre, ¿no? En todo el libro en general no tengo la impresión de que se planteen soluciones, más bien se plantean muchas preguntas. Bueno, es que justo también mucho de tu libro es estar cuestionando siempre, ¿no? O sea, estar cuestionando, y quizá esa sea también las preguntas que tú lanzas a tus lectores, ¿no? Porque como te digo, a lo mejor para mí fue interesante, a lo mejor para otras dirán, ay, pues sí, yo no tengo problemas, con mis amigas me llevo súper bien y no pasa nada, ¿no? Pero habrá otros que sí nos hace ruido y que sí decimos, yo insisto, yo lo traigo muy presente justo por este ejercicio que te decía, en el que sale este tema de que efectivamente las primeras que agredimos a una mujer somos las mujeres, ¿no? Y yo decía, híjole, es complicado como tú dices, porque tiene muchas, si nos ponemos a analizar el tema, pues efectivamente la condición socioeconómica tiene mucho que ver, el sistema patriarcal también tiene mucho que ver en que tengamos diferencias entre nosotras mismas, ¿no? Pero sí creo también que al final también haces esta invitación, y yo así lo vi, en el sentido de cómo tú concluyes cuando dices, pero creo que es posible pensarse múltiple al imaginarse desde la otra, otorgándole un lugar preponderantemente al cuidado mutuo. Y creo que también eso es importante, nunca nos ponemos o nos instalamos del lado de la otra persona, ¿no? En este caso, de nosotras las mujeres, a ese tema me estoy refiriendo, ¿no? Porque damos por hecho que pues no puedes estar pasando nada. Yo, la verdad, cuando te conocí a través de primero la entrevista y luego de conocerte solo por redes, ni siquiera porque había leído un libro, o sea, nunca me imaginé todo lo que has pasado en temas de violencia, en temas de depresión, en temas de ansiedad, o sea, en muchas cosas que uno parecía, ay, no, pues sí, no le está pasando mal, está súper bien, ¿no? Y creo que así estamos muchos, ¿no? Por eso te decía, creo que en cada evento digo, híjole, yo también he estado así y qué importante que también puedas encontrar como este tipo de coincidencias en el cual también al final pues hay una esperanza y dices, claro, tienes que levantarte y tienes que seguir escribiendo, porque no es fácil escribir, pero bueno, algo te anima y te dice, órale, síguele, ¿no? Entonces, a mí eso me pareció muy atractivo de tu libro. Y que, bueno, me centré en ese, por eso te decía, si me pongo a ver cada uno a mí me marcó en algo en específico. Pero eso también creo que se agradece, que tengas este tipo de preguntas y que puedas tener ahí una posibilidad de respuesta. Como tú dices, quizá no tienes todas las respuestas, pero sí hay este diálogo que logras, o por lo menos conmigo se logró, y creo que por lo que veo por los comentarios que ayer escuchaba, y eso la verdad está padre.
Sí, muchas gracias. No, pues sí, la verdad es que creo que vale la pena y creo que se agradece que siempre podamos encontrarnos en este tipo de lecturas en donde piensas, regresas un poquito a cómo la pasaste tú, ¿no? Porque quizá no es la misma, no es el mismo escenario, pero es algo similar, ¿no? Y entonces es bueno, creo que no soy la única que entonces estoy como en ese espacio donde de pronto no sabes qué hacer y no sabes cómo salir y no sabes cómo resolver incluso, ¿no? Porque por miedo, por pena, por lo que tú gustes y mandes, pues estás instalada ahí y dices, bueno, no voy a hacer nada. Y después dices, bueno, mejor sí. Sí, creo que son temas de los que es muy importante hablar. Sí. También incluso en estos momentos, ¿no? En las entrevistas, sí, en todo, a veces cuando, como tú dices, ¿no? Uno da una imagen al público y nos cuesta hablar de nuestras flaquezas o nuestros momentos más complicados. Algo, por ejemplo, volviendo a los talleres, yo siempre me gusta comentarles a las personas que lo toman que a mí también me cuesta mucho escribir. O sea, es como eso nunca a mí no se me ha quitado y tal vez no se quite nunca, ¿no? Tal vez el asunto es como que ya sabes que vas a pasar por un momento de confusión y luego lo vas a hacer, entonces ya vas más preparado, pero siempre es complicado ir organizando las ideas, siempre hay muchas emociones que están ahí interviniendo y escribir es parte de querer, pues, quizá no solo transmitirlas, también ponerles un orden, también hacerse preguntas, pero que esa inquietud uno trata de seguirla para llegar a la escritura, ¿no? Es algo que también me gusta recalcar, porque a veces de lejos pareciera que es muy sencillo, que no sé, es muy sencillo, y si a alguien le cuesta, dice, no, es que yo no lo estoy haciendo bien porque no debería costarme, y es como, no, aquí donde estamos y ya publicados y todo también hay dificultades, ¿no? Entonces es bueno platicarlas y compartirlas para entender que pues eso, que uno no está solo y que siempre todo el mundo está pasando por este tipo de procesos. Ok, Yoli. Pues bueno, mira, el tiempo siempre se nos agota, pero no queremos dejar de hacerte preguntas que tienen que ver con parte de esta producción de Las Hijas de la Malinche, y es que puedas respondernos algunas preguntas de nuestras cartas que están aquí. Entonces, si tú quieres elegir, por favor, elige cuál, me la pasas y vamos respondiendo para que la gente pueda conocerte un poco más, Oli. Y mientras, pues yo agradezco a Lía por el té que nos mandó esta tarde. Muchas gracias. Gracias por siempre acompañarnos en las bebidas que quieren nuestras invitadas. Muchísimas gracias a Lía Regalos, que está aquí en Apizaco y en Tlaxcala. Adelante. Oli. Muchas gracias. Y estuvo muy rico el té. Ok. Tengo que Qué bueno añadir. que te gustó. ¿La que sea? La que tú gustes, de abajo, de arriba, de en medio, la que tú decidas. Esta. Ok. Dice, ¿qué se arreglaría en tu vida con dinero infinito? La escritura ya. Siguiente. Bueno, ok. Sí. Así, ¿para qué le piensas más? Bueno, no sé si quieras que le explique un poco más. Pero sí, a ver, tú dime. No, es que es muy necesario. O sea, es muy necesario y es algo en lo que estamos pensando todo el tiempo las personas que nos dedicamos a escribir, la verdad. Sí. Sí, creo que siempre, bueno, pues ya lo decíamos, por eso no hay... Y yo insisto, no es que no haya buenas escritoras, el problema es que también el recurso siempre es importante para estar produciendo, ¿no? Claro, entonces... y por ejemplo, mi libro tiene muchas resonancias con Una habitación propia de Virginia Woolf, donde también decía que una mujer para escribir necesita una habitación y una renta mensual, ¿no? Y no siempre uno lo consigue, pero es lo ideal, que las condiciones económicas también tienen que ver con cuánto y cómo escribimos. Claro, sí. Muy bien, Oli. Otra. A ver. Dice, ¿qué defectos en los demás toleras mucho y cuáles no? ¿Qué cosas? No sé cuáles son los que más tolero. Más bien lo que no aguanto es el clasismo y cualquier tipo de discriminación me enojan mucho y me cuesta también explicárselo a la gente. O sea, son cosas que me sacan de mis casillas. Ok, muy bien. Otra, Oli. A ver. Ok. Dice, ay,
Ya tiré. ¿Te pasó otra si Sí, quieres? si quieres. Mejor. Pásame esa. Dice, ¿qué te frustra de tu vida social? ¿Qué me frustra? Quizá que a veces no coincido en tiempo con la gente que más quiero, ¿no? Pero creo que es parte de la vida adulta, que a veces algunos tienen otro tipo de trabajos, de proyectos, y a veces cuando una quiere ver a las personas más queridas están muy ocupadas y luego al revés, ¿no? Entonces, que es muy difícil coincidir. O sea, eso cuando era más joven era más fácil juntar a todos tus amigos y hacer Sí. algo, y ahora siento más dispersión y eso es algo que me gustaría que no pasara tanto. Que no pasara tanto. Muy bien, nos da tiempo para otra, Oli. A ver. Ok. Dice, ¿por qué no estás donde te gustaría estar? O quizás si estés donde te gustaría estar. Pues espero no estar demasiado lejos. No sé, o sea, es que tendría que contestar que también es por dinero. y pareciera, van a pensar que solo me importa eso en la vida, pero más bien cuando te dedicas en general creo que a las artes, ¿no? A ciertas cosas más de la cultura, y eso es algo en lo que uno siempre está pensando, ¿no? En cómo voy a mantener esta afición o este estilo de vida. Eso siempre es algo que está constante en mi mente, la verdad. Claro, es algo que, pues como sea, es algo que nos limita, porque bueno, ya leía también que te encanta viajar, pero pues a todos nos encanta viajar, pero tienes que viajar y necesitas dinero para viajar, ¿no? Sí, pues sí, en esas andamos. Muy bien, Oli, pues yo te agradezco mucho que hayas aceptado estar en Las Hijas de la Malinche. La verdad es que para nosotros es importante justamente tener este contacto con todas estas mujeres que están haciendo, que están creando, que están produciendo libros, que tocan a otras mujeres con sus lecturas. Y la verdad me ha dado mucho gusto vivir la experiencia de ayer y de escuchar a tantas mujeres. Y digo a tantas porque no era una. Pero escuchar justo este eco que hay en tus libros con ellas, a mí me parece que eso es grandioso. Porque cuando tienes justamente una respuesta de lo que haces con tu trabajo, creo que es cuando dices, bueno, creo que valió la pena. O por lo menos yo así lo veo cuando pasa en el caso de nosotros con la revista, ¿no? Y por último, pues a mí me gustaría, Oli, que le dieras un mensaje justo a todas las mujeres que siguen el podcast de Las Hijas de la Malinche. Sé que también lo siguen algunos varones, pero en especial me gustaría que tú les dieras un mensaje a todas aquellas mujeres que están ahí con tantas preguntas como tú siempre te las estás haciendo, con tantos temores, con tantos miedos, ¿no? ¿Qué les dirías a todas esas mujeres? Pues que creo que algo que he aprendido de la escritura es a tener paciencia y a aprender pues a vivir un poco más en el momento, ¿no? Y tratar de entenderlo, también ser muy pacientes con nosotras mismas, tratar de ser cariñosas con nosotras mismas y darnos el tiempo para sentir lo que esté pasando en ese instante, ¿no? O sea, como tú decías, el miedo, la tristeza. O sea, quizá no se trata de estancarse ahí, pero sí permitírnoslo, porque creo que en general algo que sí creo que es una constante entre las mujeres, con quienes yo hablo o con quienes tengo más cerca, es esta exigencia de estar siempre bien o de estar siempre produciendo, de estar siempre haciendo cosas, y a veces pues es necesario detenerse y simplemente sentir. Sí, de ser perfectas, ¿no? Claro. Sí. Pues sí, efectivamente es una excelente invitación, porque creo que eso es darnos permiso de llorar, darnos permiso de sentir, ¿no? De estos sentimientos que a veces dices, no puedo porque no puedo o no debo enojarme, ¿no? Y la semana pasada justo decía, yo me enojo por todo, y decía, pues peor es no enojarse por nada, ¿no? Entonces, sí, creo que vale la pena,
pues muchísimas gracias, Oli, yo te agradezco mucho. Ha sido un placer conocerte personalmente, porque la verdad es que solamente creo que habíamos hablado vía redes sociales y vía WhatsApp. Entonces, de verdad que me emociona tener a invitadas como tú, porque la verdad sí creo que estas aliadas que vamos encontrando en el camino nos ayudan justamente para seguir construyendo lo que estamos haciendo, cada una desde su trinchera. Nos motiva, nos alienta y de eso se trata este espacio, de que nos sintamos acompañadas, de que veamos en la otra persona que hay una posibilidad. Y yo solamente les invitaría a que lean a Olivia Terova. La verdad es que tiene 3 producciones bastante interesantes. Uno de ellos es el que tengo aquí, que es Un lugar seguro. El otro que ahorita me lo va a dejar, que se llama, ¿cómo se llama? Pequeñas manifestaciones. Pequeñas manifestaciones de luz. Y el segundo, que es el intermedio, que es Respirar bajo el agua. Entonces yo creo que de verdad van a poder disfrutar estas lecturas, van a poder reencontrarse seguramente con muchas de estas lecturas. Y yo creo que sí ¿qué puede ser? Pues un acompañante para estos días, de verdad. Todas necesitamos leer este tipo de lecturas, porque yo no creo que no haya una sola de nosotras que no hayamos pasado por circunstancias de la que nos invita a contarnos en sus libros Olivia Terova. Así es que yo los invito a que los busquen. Hay disponibles aquí, por ejemplo, en la librería que estuvimos ayer de Chemos Cambalache, ahí pueden encontrar sus libros. Y si no, pues también, ¿dónde los pueden encontrar, Oli? Por internet también, en la página de las editoriales donde estoy publicada, que es Paraíso Perdido y Dharma Books. Ok, ahí también las pueden encontrar. Sí. Así es que ya saben, pues la invitación está hecha. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast número 28. Estamos en la 3ª temporada. Y gracias también a producción, a Vane, a Fede, que están aquí acompañándonos. Muchísimas gracias, porque también este trabajo no sería posible sin su apoyo y sin su trabajo que está detrás de cámaras. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes, por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.